Como dice el título, ¿cómo crecer tu negocio con las criptomonedas? Bueno, un poco para quizás si hay alguien nuevo que no nos conoce, se va a presentar Fabiana. Bueno, soy emprendedora, soy fotógrafa profesional, soy gestora de redes sociales, asesora en marketing digital, en ventas y como profesión tengo la veterinaria y además soy administrativa. Eso es un poquito el resumen de lo que soy para la gente nueva que no ha estado en otras. Muy bien, me presento, bueno, soy emprendedor, fundador de Criptofamilia, que van a conocer un poquitito más con respecto a Criptofamilia, es el nombre relacionado al emprendimiento que tengo con criptomonedas, luego herramientas digitales, que algunas de las personas que están acá ya forman parte de herramientas digitales. Bueno, fundador de Entretenimiento, que es otro emprendimiento que tengo, soy networker con el tema de los negocios digitales, bueno, asesor consultor de marketing, de productos digitales, vendedor de productos digitales, también gestoría de redes sociales como Fabi, después inversionista, coach de desarrollo personal y financiero, ¿tá? Y como último, personal training. Bueno, contenido, ¿sí? Que lo va a dar Fabi en este caso. Bueno, el resumencito de lo que vamos a estar viendo en esta charla. Vamos a hablar de educación financiera, qué es la educación financiera, del cuadrante del flujo del dinero, de qué son las criptomonedas, de si las criptomonedas son estafas, de cómo potenciar y diferenciar tu negocio, de la diferencia entre los pesos y las criptomonedas, del beneficio de usar las criptomonedas, de las inversiones y de la importancia que tiene para el emprendedor conocer y utilizar las criptomonedas. Eso es un poco, a grandes rasgos, lo que vamos a estar desarrollando. Bien, seguimos. Vamos a empezar con lo que es educación financiera para emprendedores. Bueno, en este caso, ¿sí? Yo voy a utilizar unos ejemplos, ¿sí? Para diferenciar las clases sociales en su manera de pensar, ¿sí? La manera de pensar que tienen sobre lo financiero, ¿tá? De cómo utilizar el dinero. Entonces, vamos a continuar un poquito. Abajo pueden ver 3 dibujos. A mí me gustaría saber el dibujo de la izquierda, ¿qué representa? ¿Qué clase social ustedes imaginan que puede representar esa imagen? ¿Alguien que me pueda decir, que pueda prender el micrófono, que se anime? ¿Alguien sabe? Y bueno, aquella clase social que no cuenta Bien, con nada de dinero. hay que decirlo, a la clase pobre, ¿sí? Es Sí. la clase pobre, prácticamente. La del medio, ¿se imaginan qué clase puede ser? Y una clase trabajadora con cierta cultura y educación. Muy bien, Karina. Sería la clase media, ¿sí? Y obviamente la última a la derecha sería la clase rica, ¿sí? Acá está un poco lo que estábamos diciendo, ¿sí? Los pobres, clase media, rica. Los pobres. Sí, Karina, ¿ibas a decir algo? ¿No? Bien. ¿Cómo piensan los pobres? ¿Sí? Vamos a estar viendo cómo piensan los pobres. Los pobres piensan así: el día que cambie quién, el pobre va a cambiar. A ver si alguien se la sabe esta, a ver si alguien escuchó, capaz que uno de ustedes ha tenido este tipo de pensamientos. ¿Alguien sabe cómo continúa esto? El gobierno. Exacto, Nancy, muy bien ahí, ¿sí? Los pobres tenemos esa, yo pasé por esa etapa también, ¿sí? Yo decía eso, el día que cambie el gobierno, porque los colorados, porque los blancos, porque esto, porque lo otro, y siempre culpaba al gobierno, y después decía que yo iba a cambiar, ¿sí? Entonces, esa es una frase típica que nos decimos, ¿sí? El día que cambie el gobierno, voy a cambiar. No puedo cambiar yo primero, tiene que cambiar el gobierno, ¿sí? Esa es una de las cosas que pasa. Sí, adivinaste bien, el gobierno, ¿sí? Vamos a continuar. Aparte del gobierno, ¿quién más tiene responsabilidad de mantener? ¿Quién más tiene responsabilidad de mantener a un pobre?
¿Alguien se imagina quién más tiene responsabilidad? ¿Qué es lo que buscamos los pobres, básicamente? Cuando, por ejemplo, dependemos del gobierno, ¿de quién más también vamos a depender? ¿O a quién le podemos pedir plata, digamos? Organizaciones sociales. Bien, esa es una posibilidad, pero alguien más cercano aún todavía. De nosotros, de familiar. todos los ciudadanos. Exacto, a la familia, ¿sí? A la familia. No tenemos un peso el que recorrimos, a nuestra familia, porque vos tenés el compromiso de mantenerme a mí, ¿sí? Porque sos mi familia, ¿sí? La familia. Eso es la manera de pensar. Seguimos con la manera de pensar. ¿Cuál sería la última fórmula de los pobres para obtener dinero? Que generalmente decimos, ay, voy a jugar a esto porque sé que si la pego puedo pagar todas mis cuentas y me puedo comprar la casa que yo quiero. ¿Cuál sería esa fórmula, esa última forma? 5 de oro. Fórmula. El 5 de oro, exactamente, ¿sí? El 5 de oro. Acá yo puse 3, puede ser la lotería, el 5 de oro, las apuestas, ¿sí? Esto quiero recalcar una cosa. Jugar al 5 de oro, jugar a las apuestas, la lotería, si lo hacemos por diversión, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando ya ponemos el enfoque sobre ganar el dinero como última chance para cambiar nuestra situación de vida, ese es el problema en sí. ¿Sí? Nosotros tenemos que cambiar, radicar ese pensamiento que tenemos de que es la única posibilidad que tenemos de cambiar nuestra vida a través de si ganamos el 5 de oro, si jugamos una apuesta y la ganamos, o la lotería. ¿Ah? Jugarlo no pasa nada, siempre y cuando sea por diversión, siempre y cuando no tengamos la necesidad de ganar. ¿Sí? Que obviamente si ganamos, es espectacular, pero que sea por diversión. Entonces, las características finales de los pobres son que vamos a depender del gobierno, o sea, que las personas que están en esta clase social dependen del gobierno, en ese caso no van a tener ningún tipo de, generalmente, de trabajo o algo y necesitan una ayuda económica de la familia, piden prestado, y sin embargo cuando piden prestado, generalmente, ¿qué pasa? Esas personas no terminan devolviendo porque no consiguen ese dinero después para devolverlo, ¿sí? Les falta educación financiera. Y por último, terminan apostando el dinero que tienen al 5 de oro, a la lotería y demás, para ver si esas posibilidades se pueden aumentar y pueden cambiar radicalmente su vida. ¿Ah? Esa es la forma de pensar de los pobres. Acá es un poquito más de características. El gobierno tiene que cambiar el país. Esa es la forma. Mi familia me va a mantener. Y ojalá Dios que algún día me gane el 5 de oro. Esa frase la he escuchado muchas veces. ¿Sí? Generalmente la podemos encontrar en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nosotros mismos. ¿Sí? Esas características, termino acá, estas características funcionan para cambiar mi situación. ¿Ustedes qué piensan? Nunca. Nunca, ¿verdad? Exacto, Karina. Le doy la palabra a Fabi, que va a comentar algo. Agregar algo sobre lo del 5 de oro. Es más que un deseo, se convierte como en una apuesta a todo, ¿no? De el día que gane el 5 de oro, recién ahí voy a tal cosa. Como que depositamos toda nuestra energía ahí. Al día que pase algo, recién ahí va a cambiar mi vida, recién ahí voy a empezar a hacer cosas, recién ahí voy a ser feliz, recién ahí voy a, bueno, a poner mi emprendimiento o a hacer todo lo que tengo planeado. Como que siempre en una etapa a futuro y lejana, hipotética, que es bastante irreal. Eso era lo que quería. Muy bien, Fabi, gracias. Como bien dijo Cari, esa situación no cambia para nada, ¿sí? No, hay que totalmente rechazar todo ese tipo de características, ¿sí? Depender del gobierno, pedir prestado a la familia, jugar a la lotería para conseguir dinero. Todo eso traten de evitarlo siempre. Ahora vamos a entrar con lo que es la clase media. Vamos a entrar de cómo piensa, cuál es la manera de pensar de la clase media, ¿sí? Algunos también se van a sentir identificados acá con algunas cosas. Quizás siempre hemos pasado por la clase media y la clase de los pobres también, ¿sí? O sea, yo reconozco las dos, ¿sí? Yo también.
Lo primero que tienes que hacer es ir a dónde, nos dicen. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para tener un buen futuro? Es ir a dónde. ¿Alguien sabe? Estudiar. ¿A la qué dijeron? Estudiar. A estudiar, a ir a la universidad, creo que escuché por ahí, al liceo, a la escuela, para tener un gran futuro, ¿sí? Acá señalé algunas: a la escuela, al liceo, a la facultad. El objetivo es sacar buenas calificaciones, ¿sí? Siempre el objetivo de ir a la escuela, al liceo, a la facultad es sacar buenas calificaciones. Y si lo haces, te prometen, ¿qué te prometen? Un buen trabajo seguro, un buen trabajo seguro. ¿Y qué luego nos dicen? ¿Qué nos dicen después con ese trabajo seguro? ¿Qué es lo que nos dicen con esas promesas? ¿Alguien sabe? Que vas a vivir bien. Una vez que tenemos ese trabajo seguro, ¿qué tenemos que hacer con ese trabajo seguro? ¿Qué es una de las cosas que nos... ¿Cómo? Mantenerlo. Mantenerlo, eso es una de las posibilidades, pero con respecto al dinero, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer con ese trabajo seguro? Con el dinero que agarramos de ese trabajo seguro, ¿qué tenemos que hacer prácticamente? Ahorrar, perfecto. ¿Sí? Luego te dicen, con el buen dinero que ganes, tienes que ahorrar, ¿sí? Lo tenemos que ahorrar. Acá señalé algunas cosas, algunos puntos claves, que por ejemplo es la escuela, la facultad, que es prácticamente lo que nos dicen que tenemos que hacer: ir a la escuela, a la facultad, tener un trabajo seguro, y de ese trabajo seguro tener dinero ahorrado. Ahora la pregunta es, ¿esta manera de pensar es mejor que la anterior? No varía mucho. No varía mucho, pero no está mucho mejor. No tenés ya un trabajo, no vas a depender de tu familia, vas a tener ahorro. ¿Sí? Está mucho mejor. Depende del trabajo también. Exacto. Si te da para ahorros. Bien, pero en este caso que la persona tuviera ahorros, podemos ver que es un progreso, ¿sí? Es un progreso, sí. Exacto, ya no dependemos de la lotería, ya no dependemos de la familia ni del gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo seguro, ¿sí? Creo que la clase media igual va hacia la lotería. Creo que es la clase pobre, la clase media, la que siempre se tira hacia ese lado. Muy bien. Y con respecto a esto tenemos un problema, ¿sí? Ese problema está relacionado con la escuela, ¿sí? ¿Cuál es el problema relacionado con la escuela? Que aprendemos una profesión, tenemos una educación académica y no tenemos una educación financiera. La educación académica y las profesiones, que pueden ser médico, pueden ser, no sé, lo que se les viene a la mente, personal trainer, lo demás, pero no nos enseñan el tema fundamental que es el dinero, cómo se mueve. ¿A algún profesor, algún maestro les enseñó cómo pagar menos impuestos a la hora de emprender? No. Nunca. Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Entonces, todo lo que tiene relación con la escuela, liceo, la facultad, tiene énfasis en una educación académica. ¿Sí? Eso no tiene nada de malo, al contrario, sirve ir a la escuela, sirve ir al liceo, sí, por supuesto. Aprendemos a leer, aprendemos sobre física, química, matemáticas, que es fundamental. Por ejemplo, matemáticas, saber de biología también, de conocer nuestro cuerpo humano, sirve, ¿sí? A la hora de adquirir esos conocimientos nos sirven para la vida. Pero nos falta lo fundamental, lo que es educación financiera con respecto al tema del dinero. Entonces, ¿qué es realmente la educación financiera? ¿Qué se imaginan ustedes que es la educación financiera? ¿Alguien puede definir en unas palabras algo que quieran comentar? Y en realidad es todo lo relacionado con el manejo de la economía, de la economía personal, de lo que puede ser la economía de un negocio, de lo que es una inversión, de cómo haces girar el dinero o lo tenés distribuido, de dónde percibís los fondos y cómo, no sé si me explico. Está súper bien, vas muy bien encaminada, ¿sí? Vas muy bien encaminada.
Acá yo puse algunos pasos, ahí no sé si querés decir algo. Sí. Ah, no, ¿de esto? Sí, con relación a esto, No, que iba súper bien, Ah. que en realidad es eso, la educación financiera va por ahí, es aprender a justamente lo que decía Ana, ver de dónde percibo los ingresos, ver qué hago con esos ingresos, cómo los administro, cómo los gestiono bien y cómo hacer que después eso trabaje para mí, no yo para conseguir dinero, sino que el dinero trabaje para mí. exacto. Eso es fundamental. Escuchen bien, ¿sí? Yo no tengo que trabajar por dinero, sino que el dinero tiene que trabajar por mí. Eso es el objetivo claro de ser emprendedor y empresario más que nada, ¿sí? Empresario más que nada, que el dinero trabaje para mí, ¿sí? Entonces, educación financiera es aprender a ser empresario, a ser emprendedor, a hacer que el dinero trabaje para ti, a crear dinero, a crear empleos, a crear progreso. ¿Alguien en la educación académica te enseñó, eso es la pregunta que le decía, que te enseñó cómo pagar menos impuestos? Claramente que no, ¿sí? Básicamente esto lo tenemos que estudiar por fuera de esas academias, ¿sí? Ahora también tenemos lo que es el trabajo seguro, ¿sí? Una de las características. Entonces, hay una siguiente pregunta que dice, ¿existe algo así como un trabajo seguro? ¿Ustedes piensan que hay realmente un trabajo seguro? ¿Alguien piensa que hay un trabajo seguro? 100%, no. ¿No? ¿Hay algún empleado público también? Sí, O algo porque generalmente los empleos públicos también parten de la base que no son trabajos seguros, ¿sí? Tenemos sí. que enfatizar que todo tipo de trabajo, sea público o privado, tiene riesgos, ¿sí? Tiene riesgos. Cuando las cosas no están funcionando, vas a perder tu trabajo, ¿sí? Esto hace relación cuando a la empresa le va mal, vas a acabar perdiendo tu trabajo, ¿sí? A los primeros que van a sacar son los empleados. Si la empresa no va bien, ¿a quién echa? A nosotros mismos, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que no hay trabajos seguros. La clase media también piensa que ahorrando el dinero en el banco podrá obtener mucho dinero, pero no tiene en cuenta la inflación, ¿sí? ¿Alguien tiene dinero en el banco ahorrando? Un poquito. ¿Sí? ¿Un poquito? Ahorrando, ¿Sí? ahorrando no. Con la suba inminente de la comida y demás, el dinero que ustedes tienen en el banco cada vez vale menos, cada vez vale menos. Y eso está comprobadísimo, ¿sí? O sea, dejar el dinero en el banco es prácticamente como perder dinero, ¿sí? Lo que Entonces, pasa que ese dinero, años atrás se daba intereses, pero ahora el dinero que está en el banco no se le da interés. bien, Entonces es siempre el mismo el dinero dinero con esos intereses, Nancy, déjame comentarte que siempre van a estar por debajo del porcentaje de de la, inflación. claro. Entonces, jamás vas a estar por encima de la inflación. Siempre vas a estar en pérdidas, ¿sí? Y sí, Por más que pongas muchísimo dinero, siempre vas a estar en pérdidas, ¿sí? Hoy en día no es fruto. El dinero hay que hacerlo mover. El dinero es energía, el dinero hay que moverlo. Yo tengo dinero, tengo que moverlo. Nunca lo puedo dejar siempre quieto, ¿sí? ¿Está mal ahorrar? No, no está mal ahorrar, ¿sí? Yo puedo juntar dinero, y esto ya lo explico por acá también, yo puedo juntar dinero, pero tengo que tener un objetivo con ese dinero. ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Qué es lo que me quiero comprar? ¿Qué quiero invertir? ¿Sí? Tengo que tener un fin con ese dinero que estoy ahorrando. Yo no puedo ahorrar por ahorrar, ¿sí? Siempre tiene que haber un fin. ¿Quieren ver un ejemplo de cómo alguien de la clase media pasa a la pobreza? Alguien que tiene educación y demás termina en la clase de pobres. Vamos a ver a continuación, ¿sí? Ante una crisis, ¿qué sucede con ambas clases? ¿Alguien sabe qué sucede con la clase media y con la clase pobre? baja. ¿Quién baja? La clase media baja, o sea, si viene una crisis y depende de, por ejemplo, cierra la empresa, como decías tú, y bueno, Sí, tiene que ir al seguro, obviamente que va a ganar menos,
y bueno, y va a tener una crisis, y ahí capaz que pasa, tenía deudas o lo que sea, y pasa a la clase pobre. Bien, eso es un buen ejemplo, Nancy, ¿sí? Y los pobres, ¿qué pasa con los pobres? Más pobres. Exacto, tal cual, Nancy, tal cual lo dijiste, ¿sí? Los pobres se hacen cada vez más pobres y los de la clase media se hacen pobres, ¿sí? En vez de evolucionar, desevoluciona, Involución. ¿sí? Evolución. ¿Cómo la clase media pasa a la pobreza? Está la clase media con su trabajo seguro y ante una crisis económica las empresas empiezan a cerrar, ¿sí? Pasó con el COVID recientemente, ¿sí? Tienen que gastar menos dinero, tienen que bajar el tema de lo que le genera de gastos y demás. Entonces, ¿a qué recurren? A bajar los empleados. Entonces, mucha gente pierde su trabajo que supuestamente era seguro, ¿sí? Entonces, la clase media se da cuenta que lo único seguro del trabajo seguro es que seguro te echan, ¿sí? Es lo único que tenemos seguro, ¿sí? Recuerden esto, la clase media se da cuenta que lo único seguro del trabajo seguro es que seguro te echan. ¿Ah? Ante una crisis hay que estar en alarma constantemente. Pero eso no es todo. La clase media se queda esperando otro trabajo seguro ante la crisis, pero no lo encuentra porque hay menos trabajo, ¿sí? Es ahí donde empiezan a gastar, ¿qué? Los ahorros, los famosos ahorros. Tenemos ahorros que no los hicimos mover, invertirlos en algo que nos genere más dinero, entonces los empezamos a gastar. Y generalmente para tener más educación, para conseguir otro trabajo, tenemos que seguir educándonos, ¿sí? Refiere a eso, para conseguir otro trabajo, ¿sí? Y no nos damos cuenta de que ese trabajo que nosotros perdimos, que supuestamente era seguro, no aprendimos la lección y salimos a la cancha de nuevo a buscar otro trabajo seguro. Esa es la forma de pensar de la clase media. ¿Eso funciona para todos? Generalmente no, ¿sí? De eso de conseguir un trabajo, no. Das vueltas y vueltas y te das cuenta que no funciona. Y un día te empiezas a enojar porque no tienes dinero, ¿sí? ¿Eso a quién no le pasó eso? ¿Sí? Que nos enojamos porque no tenemos dinero. Creo que todos, ¿no? Porque el dinero es fundamental para todos. Entonces empiezas a exigirle al gobierno, ¿sí? Y como no tienes ninguna respuesta, empiezas a pedirle dinero a tu familia. Y tu familia era la que te pedía prestado a ti. Y juntos empiezan a rezar a Dios para ganarse el 5 de oro. Es así como la clase media pasa de la clase pobre. Pasa a la clase pobre, ¿sí? Todo tan simple con una crisis. ¿Por qué? Por buscar un trabajo seguro de nuevo, principalmente ante una crisis, y no buscar otras oportunidades. ¿Sí? Y ahora empezamos con lo que es la clase rica, ¿sí? La clase de los ricos. ¿Alguna duda hasta acá con respecto a la clase pobre y mediana? Clarísimo. Creo que todos nos hemos sentido identificados en alguna de las formas de pensar, porque nadie recibe educación financiera, justamente. Entonces, es a los porrazos, a los golpes, que vamos viendo que esto no funciona, aquello tampoco, mejor intento por acá o por allá, y nos vamos dando cuenta de que en realidad la forma que camina es otra, no es todo lo que acabamos de decir. Y cuanto más nos damos cuenta, mejor, porque nomás nos acercamos a otra forma de pensar, que es la forma de pensar que les vamos a comentar ahora, la forma que piensan los ricos. Esa forma de pensar es la que nos va a acercar a concretar nuestro propósito. Muy bien. Antes que nada, quiero preguntarles si ustedes saben, vamos a poner acá, si ustedes piensan que hoy en día se puede pasar de la clase media o de la clase pobre a ser ricos. ¿Se puede llegar a ser rico hoy en día? Sí, ¿Sí? ¿Se Sí. puede tener ese cambio? sí. Sean honestos con sí mismos, ¿sí? Si dicen que no, está todo perfectamente. ¿Sí? Dice Sandra. ¿No se puede pasar de la clase pobre a ser rico?
Tengo mis dudas. Tenés tus dudas, Nancy. Muy bien. Ahora lo vamos a estar viendo eso, ¿sí? Bien, ¿cómo piensan los ricos? ¿Sí? Primero que nada, los ricos son dueños de su propio negocio, ¿sí? O sea que el dinero trabaja para ellos, ¿sí? Pero antes, obviamente, tuvieron que trabajar para sí mismos también. Luego son inversionistas. Los dueños de negocios, más allá de que obtienen muchas ganancias, ¿qué hacen con respecto a las otras clases? Ellos invierten, ponen el dinero a trabajar. Generalmente no tienen tanto dinero ahorrado, sino que diversifican, hacen crecer su capital, lo invierten, no lo tienen. La acumulación de capital en nuestras manos lo único que nos hace es empobrecernos. Lo repito de nuevo, ¿sí? El dinero que tenemos en nuestras manos nos hace empobrecernos. Entonces tenemos que tener ese dinero siempre trabajando, siempre poniéndonos en algo, sea nuestro negocio, sea en el negocio de otra persona, ¿sí? Porque cuando somos inversionistas, solamente ser inversionista es invertir en el negocio de otro. ¿Tá? Eso es invertir. Yo invierto en el negocio de otro, paso a ser un socio, paso a ser accionista, ¿sí? Paso a ser, no sé, cofundador o ayudar al equipo, pero yo invierto, tengo que invertir, tengo que generar más ingresos y no solo por mi negocio, ¿sí? Porque si yo apuesto solamente a mi negocio, me puedo agarrar una crisis y pasa exactamente lo que vimos anteriormente. Entonces, diversificar y crecer con otros negocios también es una posibilidad para mantenernos, ¿sí? Para seguir creciendo, para que nuestro dinero siga creciendo y sigamos obteniendo ganancias de todo tipo. Ahora, también utilizan recursos de otros. ¿Qué serían recursos de otros? Prácticamente es manejar el dinero de otras personas. Cuando vos sabés utilizar el dinero de otras personas, no te hace falta dinero. Te hace falta una persona a la cual tenga ese dinero y no sepa qué hacer con ese dinero, ¿sí? Siempre dicen que el dinero está en las mentes a las cuales saben manejar el dinero, ¿sí? Por eso no todo el mundo es rico, por eso un pequeño porcentaje de la población mundial es rica. ¿Por qué? Porque tienen esa forma de utilizar el dinero de las personas para invertir y generar más ganancias, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos dinero, podemos utilizar recursos de otras personas. Yo puedo, si mañana quiero abrir un restaurante y me va a parecer, es fantástica la idea y le gustan los inversionistas, yo ya no necesito de capital para abrir un restaurante, porque voy a tener esos inversionistas. Y esos inversionistas van a ser partícipes de mi negocio. O sea, yo les voy a dar un porcentaje de rentabilidad de lo que yo saque, ¿sí? Pero yo abrí mi restaurante y eso me va a hacer crecer. Y si me hace crecer, yo me puedo expandir. Yo empiezo en Montevideo, el día de mañana lo pongo en Canelones, el día de mañana también pongo otro en Colonia y así me voy expandiendo. ¿Y cómo empecé? Con capital de otras personas, ¿sí? Tengo que pensar de esa forma, que no necesito dinero, repítanse en ustedes mismos, no necesito dinero, ¿sí? Necesito recursos de otra persona, si quiero abrir un negocio así, ¿sí? No necesito dinero. ¿Ah? ¿Quedó claro que el dinero se hace en la mente de cada persona? ¿Sí? Todo lo que estamos viendo está acá, en la mente. Es prácticamente cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? No tengo que tener dinero, tengo que tener una idea y contactar con las personas correctas. Si tengo una magnífica idea, muy interesante, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ver el cuadrante del flujo del dinero, ¿sí? Esto lo saqué de Kiyosaki, que tiene un libro con respecto a este tema. Está muy bueno, lo vamos a resumir un poco, pero está bueno para que vean el enfoque y principalmente identifiquen en qué parte del cuadrante del flujo del dinero estamos. ¿Ah? Podemos estar en varios, pero es importante distinguir algunas cosas que vamos a estar viendo. El cuadrante del flujo del dinero se divide en 4, ¿sí? Que ustedes pueden ver que está la E, la D, la A y la I, ¿sí? Al lado izquierdo y al lado derecho. Ya de antemano, ahora cuando lo veamos en concreto,
Si están más del lado derecho, van por buen camino, y si están más del lado izquierdo, van por mal camino, con respecto al dinero. ¿Sí? La E significa empleado, la D dueño de negocio, la A autoempleado y la I inversionista. ¿Sí? Ahora me gustaría saber en qué más lado del cuadrante del flujo del dinero están. Si están más del lado izquierdo, más del lado derecho. Puedo ser autoempleado e inversionista, o puedo ser empleado e inversionista, o puedo ser dueño de negocio y también autoempleado. ¿Cómo están? Empleada. En el derecho dice Daniela. Perfecto. Buenísimo. Yo, Empleada dice Karina. yo empleada, inversor, y bueno, el negocio está en veremos, surgiendo. Bien, bien. Si estamos de un lado, o sea, tenemos directamente, por ejemplo, somos autoempleados, inversionistas, estamos bastante bien, porque tenemos una de cada lado, ¿sí? Yo estoy en los dos lados. Yo soy autoempleado de mis negocios y soy inversionista, ¿sí? Y voy hacia dueño de negocio. Lo que no puede pasar, que sí lo tenemos que replantear, que seamos empleados y nada más. ¿Sí? Tenemos que tratar de ir de a poco hacia el otro lado, hacia el lado derecho. Que eso es un mundo totalmente diferente y nos va a llevar al crecimiento. ¿Sí? Bueno, ahí estoy yo. Mal. Muy bien. Vamos a continuar un poquito. ¿Cuál de ustedes piensa que tienen más riesgos acá? ¿Cuál es el de los cuatro? ¿Cuál es el que tiene más riesgo? ¿El dueño de negocio? Yo iba a decir lo mismo. El Bien, dueño Digo, de negocio. en caso de una crisis, ¿no? bien, Nancy. El que más riesgos tiene son las inversiones. Ah, ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el que más dinero puede llegar a dar. ¿y en ¿Ah? el que más puedes perder? Y en el que más puedes perder también. ¿Sí? Entonces, pero también tiene su lado bueno. Ser inversionista requiere que es el del cuadrante del flujo de dinero, es el que más libertad te va a dar. Ser inversionista. ¿Por qué? Porque no vas a tener empleados, no sos autoempleado y tampoco sos dueño de negocio, sos un inversionista, pusiste dinero y tenés retornos. Tenés esa libertad. Así como es el lado más riesgoso, es el lado que más libertad tenemos. Ahora, otro punto en el cual nos puede dar mucha libertad es ser dueño de negocio, ser empresario. ¿Por qué? Porque ser empresario no requiere de nuestro tiempo, ¿sí? No tenemos que estar dentro de la empresa. Nosotros podemos estar de vacaciones y podemos encargarnos de nuestro propio negocio con el gerente, con los directivos y demás. No necesita de nuestra presencia dentro de la empresa. ¿Ah? Entonces, eso también nos da libertad, obviamente requiere un poco menos de riesgo y también, obviamente, se limitan mucho las ganancias, porque si yo soy dueño de un local de restaurante, voy a depender solamente de las personas que pasen por ahí, ¿sí? Es muy limitante, no va a venir alguien de la China a, a venir a comer a mi restaurante todos los días, por ejemplo. Entonces, ser inversionista, yo puedo estar en cualquier parte, puedo invertir de cualquier parte y puedo ganar muchísimo dinero. Y no tengo limitaciones con respecto al dinero. Ser dueño de negocio, también puedo ganar muchísimo dinero, ¿sí? De diferentes formas con mi negocio, pero voy a tener también un cierto... Lo que más libertad tenían eran los dueños de negocio y los inversionistas, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta, que si estamos del lado izquierdo, no vamos a progresar, ¿sí? No vamos a obtener mucho más dinero. Sin embargo, por ejemplo, en lo que se trata de empleados, siempre vamos a tener un techo, ¿sí? Un límite de ganancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a trabajar en algún lugar, nos ponen como estimativo un sueldo, ¿sí? Un techo que no podemos pasar. Por más que trabajemos más, no vamos a ganar más. Vamos a ganar siempre lo mismo. El autoempleado lo que tiene es que no tiene ese techo.
¿sí? En cierta medida lo puede llegar a tener, porque va a requerir de tiempo, ¿sí? Entonces, el autoempleado puede ser que trabaje 12 horas y más o menos pueda tener un estimativo de ganar un poco más que el empleado, porque no va a tener ese techo establecido, pero en cierta medida va a tener un techo porque no le va a dar más el tiempo. Ahora, ser autoempleado también implica que no vas a tener la libertad que tiene un dueño de un negocio, la libertad que tiene un inversionista. ¿Por qué? Porque el autoempleado siempre va a tener que estar dentro de la misma empresa, o sea, dentro de su mismo negocio, va a requerir de su trabajo, ¿sí? Entonces, ser autoempleado también tiene sus consecuencias de no poder disfrutar de esa libertad. Entonces, siempre tratemos de mirar hacia el lado derecho. ¿Cómo puedo pasar yo de ser autoempleado a ser dueño de negocio o a ser inversionista? ¿O cómo puedo pasar de empleado a dueño de negocio o inversionista? Siempre se puede pasar del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Y se entendió esta parte de acá? Ahora vamos a entrar con el tema que íbamos a dar, ¿sí? Que es, ¿qué son las criptomonedas? Son monedas virtuales o digitales, es un activo digital, ¿sí? Un activo puede ser como el peso uruguayo, el dólar, ¿sí? Un activo es que nos genera dinero, ¿sí? Algo que nos da dinero, que nos hace ganar dinero, que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones. Esto quiere decir que es un poco complicado hackear, ¿sí? Que alguien se entremeta ahí o intente hacer algo ilegal dentro de eso, ¿sí? Y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias, como haríamos, por ejemplo, con una foto. ¿Tá? Es un poco de lo que yo comenté, de que no se pueda hackear, de que no se pueda copiar y demás. Son monedas digitales, no existe en manera física. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros, algo que se asimila mucho a lo que es las criptomonedas, puede ser cuando nosotros tenemos el dinero en una aplicación, como por ejemplo de algún banco, ¿sí? Que miramos y está dentro de la aplicación, ese dinero nosotros no lo tenemos en la mano, lo tenemos en la aplicación. ¿Sí? Eso es algo que se puede tomarlo como un acercamiento a las criptomonedas. ¿Cuántas criptomonedas hay? ¿Conocen alguna? ¿Alguien sabe algo de criptomonedas? ¿No? ¿Nadie? No. Muy bien. Cuando yo comencé, ¿sí? Estamos en el 2022, yo más o menos el tema de las criptos empecé en 2017 a finales, 2018 por ahí, habían alrededor de 4.000, ¿sí? 4.000 criptomonedas. Hasta el día de hoy sigue la misma criptomoneda, o sea, hay muchas, ahora la vamos a ver, pero hay una que es la madre, ¿sí? La madre de las criptomonedas, que es Bitcoin, ¿sí? Quizás han oído escuchar de Bitcoin, lo han pasado en los informativos y demás. La madre sería Bitcoin, ¿sí? Actualmente tenemos, como está la flechita allá arriba, tenemos 21.160 criptomonedas, ¿sí? Es como que subiera, por ejemplo, el euro, el dólar, el peso uruguayo, el mexicano, todos así, ¿sí? Y todas esas criptomonedas tienen un proyecto detrás. ¿Qué es un proyecto? Es algo en la cual se le da usabilidad a esa moneda. ¿Ah? Por algo se va a utilizar esa moneda. Porque yo no puedo crear una moneda o no pueden crear una moneda que por crear. ¿Hay de esos casos? Sí. Pero generalmente ese tipo de criptomonedas que no tienen un proyecto detrás no crecen, no hacen valer lo que vale una moneda. Entonces, la usabilidad de una criptomoneda le da valor. ¿Sí? Bitcoin tiene su valor actualmente que ronda más o menos los 21.000 dólares. Un Bitcoin, yo igual de todas formas puedo comprar fracciones de Bitcoin si tengo 100 dólares, 50 dólares, 10 dólares, quiero comprar una fracción de Bitcoin, lo puedo hacer. ¿Sí?
Y Bitcoin se diferencia, la usabilidad que tiene, ya les comento por aquí, es que es privada, descentralizada, privada con respecto a que yo hago una transacción con una persona y nadie puede saber que Marcos, por ejemplo, le hizo una transacción a Nancy. Y cuando nosotros hacemos un envío de banco a banco, el banco sabe que Marcos le hizo una transacción a Nancy. Tiene control sobre eso. Y con las criptos no existe ese control. Es descentralizado. ¿Sí? La información es privada. Pero a su vez también es pública. Y entonces, o es privada o es pública. No, es privada en ese sentido, pero es pública porque pública es la transacción. Yo puedo tener un hash que sería como el comprobante, ¿sí? Que generalmente cuando hacemos un envío bancario o algo, tenemos como un número de comprobante. Bueno, eso también existe en las criptomonedas, que con ese numerito podemos ver si le llegó el pago a alguien y cuándo lo hizo, con fecha exclusiva y todo, pero no podemos saber los nombres, ¿sí? No podemos saber si es una empresa o una persona. ¿Ah? Y obviamente que es descentralizado, no tiene intermediarios. Cuando nosotros hacemos un envío entre personas con un banco, tenemos un intermediario que es el banco, ¿tá? Que pone las reglas del juego. En este caso no. Otras de las diferencias, por ejemplo con Bitcoin, es que se paga una comisión de fee, o sea, la comisión de envío en centavos. Generalmente son centavos de dólar. Cuando en un banco, cuando nosotros queremos hacer un envío a España, puede llegar a demorar 2 o 3 días todavía en un envío internacional y nos cobra diferentes fees, ¿sí? O sea, diferentes comisiones, que se puede ir por las nubes también. Y dependiendo del dinero también. Acá, con el tema de las criptos, nosotros podemos hacerle momentáneamente, en el mismo momento, un envío a alguien que está en España, que está en Argentina, que está en la China, que está en Japón, y le va a llegar no más de 1 hora, como mucho. Generalmente son minutos, no pasan de 10 minutos. ¿Se entiende? Esas son algunas diferencias. Ahora, ¿cómo analizamos una criptomoneda? ¿Cómo sabemos que un proyecto de criptomoneda es bueno? ¿Sí? Esto es un poquito más de información, digamos, compleja, pero está bueno saberlo. ¿Sí? Tenemos que saber el papel blanco, ¿sí? Que es el cual, digamos, tiene todo el proyecto, toda la planificación de esa criptomoneda, qué es lo que realmente quiere resolver. ¿Sí? Cada criptomoneda tiene un proyecto detrás, como dije. Y ese proyecto siempre trata de resolver un problema que se da con las transacciones, con las comisiones o con algún tipo de problema sobre el uso del dinero. ¿Ah? Luego tenemos que identificar la usabilidad, que viene de la mano del papel blanco, o sea, todo lo que involucra el papel blanco. Después el corporativo, ¿quiénes son las personas que están detrás de esa criptomoneda? Si son personas que ya tienen experiencia, si ya hicieron otros proyectos, si son empresarios, o si recién comienzan. Eso también va a influir en la toma de decisiones cuando analizamos una criptomoneda, porque vamos a saber de antemano si esa criptomoneda tiene un buen futuro. Quiero comentar también que el tema de Bitcoin, por ejemplo, no se sabe quién es su dueño, ¿sí? Pero sabemos que el creador se llama Satoshi Nakamoto, ¿sí? Por eso a las fracciones de Bitcoin se le dicen Satoshi. Es como al dólar se le diga, a las fracciones de dólar se le digan centavos de dólar. Es una especie de un ejemplo así. ¿Sí? Cuando no podemos comprar un dólar, cuando no tenemos un dólar, decimos centavo de dólar. Cuando no podemos comprar un Bitcoin, decimos fracciones de Bitcoin. ¿Sí? Luego tenemos el roadmap, que es todo lo, bueno, yo lo expliqué, todo lo que es relacionado al papel blanco, que es toda la planificación, la hoja de ruta, ¿sí? de esa cripto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pretende con fechas, con planificación, con incorporaciones y demás? Y luego también revisar sus redes sociales. Es una empresa transparente que muestra, que postea, que informa y demás. Luego tenemos la capitalización del mercado y la liquidez. ¿Ah? Capitalización del mercado y liquidez es algo más profundo en detalle para
para analizar, pero está bueno estos puntos para que lo puedan ver, ¿sí? Acá yo puse un ejemplo de dónde encontrar el papel blanco. La página es CoinMarketCap, ¿sí? Eso lo pueden poner en Google y ahí pueden encontrar todas las criptomonedas. En este caso es de Bitcoin, ahí tienen lo que es el libro blanco y ahí va a aparecer todo. Todo el detalle de qué trata Bitcoin. Después, acá ya más o menos a la vista pueden saber el precio. En el momento de la imagen, el precio estaba en $19.408, ¿sí? Un Bitcoin. Quiero comentarles que cuando Bitcoin allá por el 2011, que fue la primera criptomoneda que se creó, valía décimos de dólar, ¿sí? Valía un centavo de dólar. Si alguien puso $1 en el 2011 en Bitcoin, hoy ganó más de 2 millones de dólares con un solo dólar. ¿En cuánto? En 11 años. Sí, 11 años. Ponés $1 11 años atrás. Pusiste $1, hoy tenés más de 2 millones. ¿Qué banco te da eso? Ninguno, ¿verdad? Entonces las criptomonedas vinieron como para impulsarlos a tener diferentes oportunidades. ¿Quién iba a decir que Bitcoin iba a llegar casi a $60.000 el año pasado? Prácticamente nadie, ¿sí? Pero son cosas, oportunidades que si analizamos y vemos proyectos y demás, podemos directamente tener un buen análisis y podemos sacarle beneficios, ¿sí? Ahora, algo que generalmente sucede con las personas es que cuando desconocemos de algún tema, lo primero que decimos es que son estafas. Te van a estafar, no lo hagas porque te van a estafar. ¿A qué se debe esto? Es simplemente por el desconocimiento, por no asesorarse, por no querer informarse. Es más fácil negar algo a que buscar información y asesorarse, a invertir en uno mismo. Entonces es muy fácil decir, las criptomonedas son estafas. ¿Sí? Es como que yo diga, el peso uruguayo es una estafa, y ahí no me equivoco, porque es una moneda que está en control del Estado. El Estado rige las reglas, el Estado pone la inflación por las nubes, con todo ese proceso. Entonces, alguien que diga el peso uruguayo es estafa, lo entiendo perfectamente y está en lo correcto. Pero ahora, las criptomonedas no son estafas, ¿sí? No son estafas. Las criptomonedas no son estafas y te voy a comentar que quienes estafan son las personas o las empresas, ¿sí? Importante saber que la mayoría de estafas producidas en la historia fueron con dinero real, no con criptomonedas. Primero, para empezar, las criptomonedas nunca te van a estafar, pues son monedas virtuales. Quienes estafan son personas o empresas, personas malintencionadas, ¿sí? Que quieran hacer uso de tu dinero, de algo que no les corresponde de una forma ilegal. ¿Ah? Entonces, esto hay que saberlo. Y luego saber que con las criptomonedas realmente hay estafas, obviamente, y son fáciles de detectar, bueno, adquiriendo conocimiento y demás, pero son fáciles de detectar, y más cuando si tenemos, estamos en ese ambiente, tenemos contactos y demás, y estudiamos y nos capacitamos, sabemos detectar esas cosas, ¿sí? Entonces, obviamente también quiero comentarles que en este año en Uruguay, por ejemplo, ahora no me acuerdo muy bien la cifra, pero se dio una cifra que ha aumentado muchísimo en estafas con dólar y pesos uruguayos en este año. Y tenemos la posibilidad que con las criptomonedas sea más difícil que nos estafen, ¿sí? Porque tenemos más protección, ¿sí? Hasta los propios bancos a veces ha pasado cosas que nos quitan dinero y que no se sabe para dónde va ese dinero y demás, ¿sí? Tienen ese acceso a nuestras cuentas. Con las criptomonedas podemos tener nuestra privacidad y que nadie sepa cuántas criptomonedas tenemos, cuánto dinero tenemos en esas criptomonedas. Podemos llegar a pasar eso. Entonces es una forma de libertad, es una forma de progresar, de ser libre financieramente, sin depender de una entidad financiera.
Ahora, un tema sumamente importante, ¿sí? Potenciar y diferenciar mi negocio con las criptomonedas, ¿sí? Que estos muchos emprendedores que tienen miedo a las criptomonedas, pero no entienden que es una oportunidad única, única, y principalmente acá en Uruguay, que el tema de criptomonedas recién va todo despacio. Acá en Uruguay siempre pasa que, mientras que en Europa o en otros países de América, la información avanza constantemente y rápidamente, acá en Uruguay va siempre todo lento, ¿sí? Entonces, es una forma de aprovechar una oportunidad que te puede potenciar muchísimo. El uso de criptomonedas puede potenciarme si soy el único que acepta criptomonedas en mi nicho. Yo hago Reiki, vamos a suponer, hago Reiki, soy terapeuta, y analizo lo que es el mercado de terapeutas y veo que nadie, pero absolutamente nadie, acepta criptomonedas. ¿Por qué no me puedo diferenciar yo como un método de pago a aceptar criptomonedas? ¿Quién sabe si mañana viene alguien y no, capaz que no, justo no tiene dinero físico y tiene criptomonedas? Y yo lo O puedo aceptar. perdón, o a nivel, digo, lo puedes hacer también desde otro país, ¿no? Porque el Reiki Exacto, también en sesiones exacto. online. Sandra, me encantó ese punto, ¿sí? Me encantó eso. Exacto. Generalmente cuando estamos en cuando la persona que tenemos como cliente está en otro país, se nos dificulta mucho, uy, ay, ¿qué banco puede ser el que me pueda enviar y esto y lo otro? Y desconocemos un montón y nos ponen trabas y demás. Con las criptomonedas sabemos que esa persona directamente nos hace el pago a nosotros, vamos, cambiamos nuestras cripto y ya lo tenemos en peso uruguayo. Mucho más fácil que pasar por todos esos métodos de pagos internacionales que nos trangan el dinero o que a veces no se aceptan o que a veces hay un problema y puede tardar una semana, un mes en liberar nuestro pago. Con la criptomoneda lo tenemos en minutos, como había comentado anteriormente, ¿sí? Para mí, yo que estoy en este campo, generalmente a mí se me facilita mucho cuando tengo clientes de otros países, ¿sí? Me facilita, obviamente, que me lo manden en criptos. Yo tengo otros métodos de pago internacionales, pero a mí me encanta que me envíen en cripto. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiera con ese dinero ahí. Porque yo tengo, para mí es el centro. La cripto es el centro porque yo puedo pasarlo donde yo quiera después. ¿Sí? También te va a servir el uso de las criptomonedas para potenciarte si haces descuentos, regalos, promociones con pagos en criptomonedas y de esa forma llamar la atención, ¿sí? Acá en Uruguay ya hay un supermercado que acepta criptomonedas, hay una tienda de ropa que acepta criptomonedas, hay una tienda de videojuegos que acepta criptomonedas, hay una pizzería acá en el centro de Montevideo que acepta criptomonedas. O sea, cada vez se utiliza más y cada vez se están diferenciando. Esas diferenciaciones llaman la atención, llaman muchísimo la atención. Ustedes no se imaginan lo que llaman la atención. ¿Y por qué les digo esto? Porque el dueño de un supermercado en Colonia, cuando lanzó eso, yo vi la publicidad, me contacté con esa persona e hice negocios con esa persona. Hice negocio con esa persona. ¿Sí? Entonces, nunca descarten una posibilidad, una oportunidad. Con publicidad paga, ¿sí? Como el otro punto a continuación, la publicidad paga. Yo vi la publicidad paga de esa persona, llegué y tuvo muy buenos resultados. Él que hacía, les voy a poner un caso, él ponía un descuento, no me acuerdo muy bien si era el 10 o el 15% de descuento si paga con criptomonedas. ¿Sí? ¿Y qué hizo él? A través de eso, luego se metió en inversiones con criptomonedas. Y esas personas que pagan con criptomonedas terminaron siendo sus afiliados dentro de esas inversiones, o sea, lo seguían a él. Entonces, esa mentalidad, ¿sí? Que yo le llamo mentalidad ganadora, es con los mismos clientes que te compran, vos puedes seguir haciendo negocios, ¿sí? Seguir haciendo negocios. Y gracias a la vida, yo tengo clientes que me siguen en diferentes negocios también. Entonces, no se preocupen por tener 100, esto también es una recomendación, no se preocupen por tener 200, 300 clientes. Pueden tener 10, pueden tener 5, y esos 5 clientes les pueden cambiar la vida. Porque siempre los van a seguir. ¿Sí? ¿Es fácil? No, no es fácil.
porque como vimos en la clase pasada, la confianza es fundamental, ¿sí? Luego pueden tener beneficios de aumentar los métodos de pago. Es como les digo, es una diferencia enorme. Si ustedes solamente aceptan giros o tarjetas de débito, de banco, cuentas bancarias, y de repente criptomonedas, llama mucho la atención, ¿sí? Y les aseguro que no es muy difícil utilizar criptomonedas. Es muy fácil, es algo más sencillo, con menos riesgos, ¿sí? Siempre y cuando seamos responsables, porque es dinero, al igual que cuando tenemos dólares, pesos uruguayos, hay que ser responsables. Rapidez para cobrar, para invertir y cambiar. Tenemos esa característica de que podemos invertir. Ya si tenemos cripto y capaz que lo dejamos en Bitcoin y el precio de Bitcoin se dispara, ganamos 5, 10, 15 dólares más. Y con el pago de esa persona, de ese cliente, ganamos 10, 15 dólares más porque subió Bitcoin. ¿Se entiende? También lo podemos perder, obviamente. Pero si analizamos como podemos analizar la gráfica de Bitcoin y demás, podemos saber también si el precio va a subir o no. Pero Bitcoin tiene una tendencia siempre alcista de seguir subiendo, porque es una moneda, una criptomoneda deflacionaria. O sea, no genera inflación. El peso uruguayo cada vez se devalúa y cada vez vale menos. El dólar también pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, hay criptomonedas como Bitcoin que nosotros compramos, podemos dejar a 5 años y, no sé, pusimos $1000, por poner un ejemplo, y capaz que en 5 años tenemos 3000, 4000, y ningún banco nos da eso en 5 años. Si queremos ahorrar y dejar la plata, podemos comprar Bitcoin. Es una manera de ahorrar, ¿sí? Nos genera contactos nuevos, como les expliqué, clientes nuevos, ¿ah? Oportunidad de atraer más prospectos. Prospectos son personas que estén interesadas a comprarlos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas nos pueden potenciar y diferenciar. Yo no conozco a nadie que haga Reiki o que haga terapias que acepte criptomonedas. Y les aseguro y les garantizo que si hubiera alguien que hace eso, bueno, capaz que puede ser que conozca una persona porque también está en el tema de terapias, pero no sé si maneja ya con el tema de los pagos en cripto. Pero me encantaría que hubiera. ¿Por qué? Porque la voy a incentivar, voy a ayudarla para que más clientes sepan. ¿Por qué? Porque se está diferenciando. Cuando alguien se diferencia, llama mucho más la atención, ¿sí? Eso ténganlo presente. Diferencias entre el peso y las criptomonedas. Bueno, el peso puede ser el dólar también, ¿sí? Se devalúa con el tiempo, genera inflación. No tenemos el control absoluto de nuestro dinero. Eso el control absoluto lo tiene la entidad, ¿sí? También tiene acceso a nuestras transacciones. Se puede saber quién le hizo un envío de una persona a otra. Lo podemos tener tanto físico y digital. Tiene comisiones de alto valor, ¿sí? Generalmente las comisiones son bastante altas. Y a veces tiene demoras excesivas para recibir pagos en lo digital, ¿sí? Con las criptos pasa totalmente diferente. Un segundito, y voy a mover esto de lugar. Tenemos libertad a la hora de pagar con criptomonedas porque podemos pagar con Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Yo sé que quizás les estoy hablando en chino, pero les tiré algunas criptomonedas que hay. Y la otra persona puede tener en su portafolio de aceptar criptomonedas 100 criptomonedas, ¿sí? Y en el caso de que si hablamos de Bitcoin, este es antiinflacionario y no se devalúa como les comentaba, tenemos privacidad, podemos tener varias billeteras, es como tener varias cuentas bancarias para destinar nuestro dinero en criptomonedas, en diversificar, en que si un día capaz que no podemos acceder a una billetera porque tenemos un error, tenemos dinero en otras billeteras, tenemos rapidez, sin intermediarios, de forma descentralizada, que no hay intermediarios. Podemos obtener más ganancias por inversiones, que es poniendo el dinero en el banco. También en el tema en este caso, la diferencia es que no lo tenemos físicamente y que tenemos comisiones bajas, ¿sí? Las comisiones son muy bajas.
Da lo mismo si queremos enviar $10 en Bitcoin, por ejemplo, hay que enviar 4 millones en Bitcoin a una persona. La comisión va a salir capaz que 40 centavos de dólar. Mientras que si nosotros en el banco queremos mover $1 millón, 2 millones, quizás nos saquen unos cuantos miles de dólares. ¿Sí? Entonces, en temas de comisiones es muchísima la diferencia. Muchísima. Beneficio de las criptomonedas. Bueno, esto es un poco de lo que estábamos dando anteriormente, ¿sí? Mayor libertad, comisiones bajas, rapidez en pago, privacidad de la información, seguridad blindada, ¿sí? Podemos poner varios candados en cuanto a la forma de que se nos pueda hackear. Nosotros podemos poner varios candados para que eso no suceda. Podemos convertir, ¿sí?, a pesos uruguayos, a dólares, a nuestras cuentas bancarias, que nos llegue al Bro, al Itaú, a donde sea, ¿sí? La utilidad que tiene, ¿sí?, las utilidades que tienen las criptomonedas, crecer y potenciar nuestros negocios propios, que es como les decía, eso le da contactos y demás, posibilidad de obtener más ganancias, ¿sí? Muchísimas más ganancias. Y acá tenemos algunas inversiones, ¿tá?, que podemos ir haciendo. Podemos invertir con criptomonedas, ¿sí? Inversiones con criptomonedas se refiere a invertir en bienes raíces, ¿sí? Podemos invertir en el tema inmobiliario con criptomonedas, porque están aceptando. Es utilizar las criptomonedas como método de pago. En vez de pagar una inmobiliaria, o sea, en una inversión, en una inmobiliaria o algo con pesos o dólares, podemos hacerlo con criptomonedas. Es utilizar las criptomonedas como método de pago, ¿sí? Después podemos invertir en criptomonedas, que es, yo voy a poner $100 en Bitcoin porque sé que mañana o en una semana va a subir capaz que un 5, un 10% y le puedo sacar $10, ¿sí? Le puedo sacar del mercado $10. Luego tenemos inversiones en automático. Y acá hay personas, que no me van a dejar mentir, que son inversiones a las cuales yo pongo mi dinero, y esto viene en raíz con todo lo que hemos dado, yo pongo mi dinero a trabajar por mí. No requiere de mi tiempo. Yo le doy el dinero a alguien y ese alguien me lo hace trabajar. Ahora, hay personas que no crean en esto, pero ustedes tienen que pensar que los ricos son inversionistas, invierten, y no están en las inversiones, están en sus negocios, pero invierten en otros, ¿sí? Entonces, es la forma de crear más dinero. Inversiones en automático. Yo pongo mi dinero en acciones y ya sé que tengo un dividendo, por ejemplo, en 3 meses, me pagan dividendos con respecto a eso, o puedo invertir en negocios, como dice en el número 5, en empresas gestoras de criptoactivos. Yo le doy mi criptoactivo a una empresa y esa empresa me puede llegar a dar el 200% de mi inversión en un periodo que no sé, que es variable, ¿sí?, porque estamos hablando de rentabilidades y no es como un banco que es una renta fija, sino que son variables y nos puede dar de acá a 10 a un año. ¿Sí? Está perfecto, Dani, que estabas avisando eso. También podemos invertir, esos son inversiones en automático, podemos invertir en robots de trading. Hay robots de trading que yo sé que el trading es una profesión, es una habilidad, que capaz que no han oído hablar y capaz que no. Es muy difícil operar en el mercado financiero, operar en la bolsa de valores. Entonces, hay robots que hacen ese trabajo por nosotros. Nosotros ponemos dinero ahí y ese robot hace las operaciones por nosotros. Pierde y gana, pero gana más de lo que pierde, ¿sí? Eso es una rentabilidad, ¿sí? Eso es ser rentable, ganar más de lo que perdés. Luego tenemos otras partes de inversión, que es trading, arbitraje y minería. Hay personas que tienen minería. ¿Qué es minería? La minería sería como tener, les comento qué es la minería en concreto. Es tener una tarjeta gráfica, como de la computadora, todo el día prendida, ¿sí? Y eso va produciendo, por ejemplo, en este caso, Bitcoin, ¿sí?, fracciones de Bitcoin. Pero yo tengo que invertir, generalmente la inversión en minería son $5.000 aproximadamente para que te genere más o menos
200, 300 dólares mensuales en Bitcoin, ¿sí? Eso lo hago con mi computadora, lo puedo hacer con mi computadora, con una configuración, dejando la computadora prendida las 24 horas, con ventilación, con mantenimiento. Es toda una inversión detrás, pero me está dando dinero, ¿sí? Y si yo lo miro con visión a futuro, todo lo que mine lo ahorro en Bitcoin porque sabemos que la tendencia es alcista, obviamente que mi dinero se va a multiplicar en el futuro, ¿sí? Todo eso embarca, digamos, lo que es la minería en cuanto a Bitcoin, ¿sí? En otras criptomonedas sucede diferente. El arbitraje es comprar en una casa, ¿sí? Por ejemplo, una casa de cambio, traducido a lo que es a lo que se conoce acá en Uruguay, una casa de cambio, lo compro acá porque es más barato y lo vendo en la otra casa de cambio porque me dan más dinero. Eso es el arbitraje, que dentro de lo que es el trading y demás, el arbitraje, en temas de lo digital se les llama exchange, ¿sí? Casas de cambio digitales, exchange, ¿sí? Nos queda un minuto, todavía nos falta un poquito más, ¿sí? Aparte tenemos algo práctico, les puse algo práctico para que puedan entender un poquito más el tema de las criptomonedas y van a ver que van a entender mucho más en detalle. Lo teórico es un poco pesado, lo sé, por eso lo práctico es lo fundamental y que va a venir a continuación. Queda menos de un minuto, nos queda esto y después todo el tema de lo práctico, ¿sí? Vamos a esperar a que se corte esto. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Van bien? Vamos bien. Yo quería acotar un poquito antes de que se corte algo, de repente no llego, pero lo que dijiste al principio de las estafas, que las criptomonedas no son estafas, sino las personas. Eso sucede a todo nivel, porque si hablas de Reiki o de constelaciones, mucha gente te dice, ay, pero eso es una farsa. O sea, tenemos que ponernos todos en el contexto, ¿viste qué sucede? La gente emite juicios y no se asesora, no aprende. Así que gracias por este tiempo, chicos, porque la verdad es enriquecedor, porque hay que conocer, hay que saber y después hablar del tema. Eso. Totalmente. Muchas gracias, Sandra. Muy buen aporte ese. Ya deben faltar poquitos segundos. Vamos a ver la importancia de que los emprendedores utilicen criptomonedas, ¿sí? Y tenemos como primer punto, podemos crear un método de pago extra para nuestro negocio. Podemos presentar unidades de negocio, ¿sí? Que eso lo vimos en uno de los webinars. Unidades de negocio hace referencia a que la mayoría de los emprendedores que tienen un negocio solo intentan vender. Vender, por ejemplo, un producto y nada más. O sea, es la venta de ese producto y nada más. No se enfocan en otras unidades de negocio. Desconocen lo que es también un upselling, vender algo más. Si vos le vendés, por ejemplo, un mate a una persona, vos le podés incluir también el termo. Es vender algo más. Mirá, por tanto dinero más te llevas el termo, ¿sí? O los cursos, en cosas, por ejemplo, si yo vendo mates, yo puedo vender cursos de cómo crear mates personalizados, mates hechos caseros, ¿se entiende? O sea, esos son unidades de negocio. Yo puedo vender un curso de cómo crear. Luego, después de crear, puedo también enseñar, aparte de eso, puedo poner una suscripción, ¿sí? Puedo poner una membresía para aquellas personas que quieren tener un contacto, un feeling más cercano, ¿sí? Un acercamiento más cercano para que yo los coachee. El coaching, cada una de ustedes es buena para algo, tiene diferentes habilidades, entonces lo pueden hacer. Esas son unidades de negocio. Si conocen a alguien que tiene varias unidades de negocio en un mismo negocio, es un ejemplo si ustedes no lo están implementando. Yo, por ejemplo, les comento de mi caso. Yo vendo asesorías, ¿sí? He tenido consultorías, he tenido coaching, bueno, actualmente tengo suscripciones, que son suscripciones trimestrales con respecto a las criptomonedas. Después he vendido, bueno, cursos también, que ya los tengo diseñados, o sea, yo los grabo y listo, la persona después los ve y demás, y yo tengo sesiones con esa persona. Luego, todo eso ustedes los pueden implementar
siempre hay una forma de implementar el negocio de una persona de forma digital, ¿sí? Y que no dependa de su tiempo. Volviendo a esto, podemos tener también inversiones, contactos, como les comentaba, más ingresos, más ventas, más fuentes de ingreso, que eso para mí es fundamental por el tema de una crisis, como estuvimos viendo. Si tenemos más fuentes de ingreso, prácticamente, ¿qué va a pasar? No nos va a afectar la crisis como le afecta a otras personas que tienen poquitas fuentes de ingreso, ¿sí? Y dice, hoy en día podemos ganar dinero invirtiendo mientras nos dedicamos a nuestro negocio. Los tiempos cambiaron. Eso es una realidad, ¿sí? Es una realidad. Mientras que yo soy empleado, estoy trabajando 8 horas, yo puedo tener dinero trabajando para mí, de forma automática, ¿sí? Y eso les puede comentar Sandra, que en este momento no está, pero Ana Mieres, si la conocen también, que está en tema de criptofamilia conmigo. Ella tiene inversiones, ella tiene su empleo, tiene otros emprendimientos y tiene inversiones. Y tiene inversiones. Entonces tiene muchas fuentes de ingreso. Y esas fuentes de ingresos, si mañana viene una crisis, a ella no le va a pegar fuerte. ¿Por qué? Porque está consolidando todas esas fuentes de ingresos, la está haciendo crecer, está generando dinero y obviamente el dinero, cuando se cree y se duplica, básicamente crea más riqueza, afecta menos. ¿Sí? Así que vamos a continuar un poquito más. Ahora tenemos extra tips financieros. ¿Sí? Acá voy a dejar a Fabi, que tiene unos tips muy buenos para comentarles. ¿Sí? En realidad todo lo que venimos viendo ya son tips financieros. Ya desde el momento uno, cuando les venimos hablando de la mentalidad de alguien pobre, clase media o clase rica, ya esos ya son tips de finanzas que tienen que tener en cuenta. La forma de pensar es clave. A partir de eso que vamos cambiando de la forma de pensar, les podemos agregar otros tips a ustedes, como por ejemplo, lo que se recomienda del total de los ingresos que uno percibe, de absolutamente la totalidad, independiente de la fuente, el 10% sacarlo y ahorrarlo. Pero no dejarlo quieto, no ahorrarlo como hacemos generalmente cuando todavía tenemos mentalidad de clase media, que lo ahorramos, lo dejamos quieto, después viene una crisis y nos comemos los ahorros. La finalidad de ese ahorro tiene que ser la inversión, o sea, ponerlo en movimiento, hacer que ese 10% siempre esté invertido en algo que nos esté generando más dinero por otros lados. También se recomienda que del total de esos ingresos, además de tener ese 10% para ahorrar, para después invertir, nos tengamos ese 10% para nosotros, como para recreación, una cuenta de diversión y juego donde ese 10% lo utilizamos para comprarnos algo que nos gusta, ir a algún lugar, darnos el gusto de algo, comer rico. Eso es sumamente importante, que no dejemos de privarnos, o sea, no dejemos de darnos los gustos, que también sepamos que el dinero es energía y si todo lo que asociamos al dinero es algo malo, como no tengo, no me alcanza, no llego a fin de mes, no tengo para comprar un helado, no tengo para ir al cine, no tengo, lo único que generamos es energía de eso mismo, más energía de eso mismo. Voy a seguir sin tener, voy a seguir sin comprar ese helado, voy a seguir sin ir al cine, porque estoy generando esa energía, no estoy disfrutando del dinero. Es importante siempre dejar un porcentaje de dinero para podernos dar los justos, para poder tener esa otra energía que diga, bueno, pude hacer esto y entonces ahí te cambia la energía y seguramente va a venir más de eso para que sigas pudiendo darte ese gusto. El 10% en formación. Se recomienda también 10% de la totalidad de los ingresos destinarlos a la formación. Formación me refiero a invertir ese dinero en educación, ya sea de lo que ustedes están ya realizando respecto a sus propios emprendimientos o este tipo de formaciones. Cualquier tipo de formación que a ustedes les haga crecer, que los haga desarrollarse en lo financiero, en lo emocional, en lo personal y también obviamente en lo profesional,
todo va a sumar. Pero siempre tengan en cuenta de que tienen que de sus ingresos invertir, sacar aunque sea un 10% para invertir en ustedes. Porque cuanto más inviertan en ustedes, mejores resultados van a tener. No es cuestión de, no me da la plata para invertir en este cursito este mes. Bueno, busco la forma de que sí me dé para invertir en ese cursito, porque sé que si hago ese cursito después puedo cobrar mejor también, porque me capacité más, porque sé más, puedo subir mis precios, puedo ayudar más, es todo un plus, es todo una retroalimentación positiva que se genera para ustedes y para al que ustedes están atendiendo, a su cliente. Y después, también se recomienda tener un 10% en una cuenta de ahorro a largo plazo para gastar. Esto es, por ejemplo, hoy les hablaba del 10% de recreación. Esto vendría a ser a largo plazo, a gastar, por ejemplo, en algo que ustedes, no sé, un viaje o algo que también les retribuya, que ya deja de ser el gustito del día a día. Bueno, invertir sí, sería como una cuenta de ahorro que haría la clase media, pero utilizarlo con ese fin. Me hago un congreso en octubre del año que viene, me hago un viaje a tal lado en tal lado en tal fecha. Siempre, como les decía Marcos hoy al principio, que el ahorro tenga un fin, un destino atrás, no ahorrar por ahorrar. Ustedes saben bien dónde va a ir esa plata, a tal cosa en concreto. O a su formación, o a su gustito del día a día, o a su inversión, o a este tipo de actividades. Y bueno, después el resto, sí, ahí sí, para cubrir las necesidades básicas, que vendría a ser pagar las cuentas, comer, transportarse, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Nosotros no utilizamos un 50-60% de nuestros ingresos para cubrir las necesidades básicas. Casi que usamos un 100% para cubrir nuestras necesidades básicas. No pensamos cuando cobramos el sueldo, de decir, bueno, esto lo voy a guardar para, y esto otro para, y esto otro para tal otra cosa. Tengo tantas cuentas para cubrir, uso la totalidad de eso para cubrirlos. Y ahí nos queda, y ahí se nos va, y no hay lugar para otra cosa. Entonces, de a poco, ir pensando que, por ejemplo, capaz que este mes no pudimos, pero el mes que viene, bueno, yo sé que me viene tal ingreso de tal lado, esa plata no la toco. Esa plata ya la guardo y al otro mes la invierto en algo. Listo, hago de cuenta que esa plata no entró, no la uso para comprar comida, la invierto. Y empieza a generar más dinero por otros lados. Es un consejo. De que empiecen de a poco, pero que eso vendría a ser como una correcta administración de su dinero. Para que les rinda, para que puedan vivir bien y para que encima generen otras fuentes de ingreso que no se queden solamente con uno. Excelente aporte. Y yo le quiero sumar algo más, que justo Fabi tocó un tema muy importante que está bueno. El dinero de su negocio es dinero del negocio, no es dinero de ustedes. Eso tienen que entenderlo, ¿sí? El dinero de tu negocio es dinero de tu negocio, no tuyo. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero del negocio? Uno lo tiene que reinvertir. Capaz que si vos estás en lo digital y estás con un celular y necesitas una compu, ahí el dinero que vos estás agarrando del negocio, te puedes comprar una compu para seguir trabajando mucho más ágil, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Dinero de tu negocio es dinero de tu negocio, no tuyo. Que podés sacar del negocio, sacar una parte para vos, sí lo podés hacer, pero esa parte tiene que ser mínima. Yo, por ejemplo, tengo varias fuentes, no me quedo con todo ese dinero de todas las fuentes para mí, sino que, por ejemplo, el tema relacionado a criptofamilia, trato de que sea solamente de criptofamilia y otras fuentes que yo tengo que sean para mí. Entonces, al tener varias fuentes de ingreso, uno puede decir, bueno, tengo 5 fuentes de ingreso, me quedo con 2 y 3 las reinvierto. Con 2 vivo bien, con 3 reinvierto. ¿Ah? Lo mismo con unidades de negocio. Si ustedes venden cursos, venden productos o servicios y después venden asesoría o coaching, ustedes pueden decir, bueno, con los coaching y las asesorías, con esos ingresos yo puedo quedármelos para mí. Pero después, si yo tengo membresías y vendo cursos y demás,
eso ya es para reinvertir en el negocio, ¿sí? Lo que sí tengan en cuenta es que el dinero de su negocio, o sea, el mayor ingreso del negocio tiene que ser para el negocio, no para ustedes. ¿Ah? Luego, otros puntos es el número 2, que es utilizar deudas buenas para invertir en un negocio. Están las deudas malas y deudas buenas. ¿Ustedes saben cuáles son las deudas malas y deudas buenas? ¿Alguien sabe distinguir cuál es una deuda buena y una deuda mala? Muy bien, les voy a comentar. Una deuda mala es aquella deuda, ¿sí?, que se saca, por ejemplo, yo voy a sacar un préstamo, ¿sí?, en el banco para comprarme un auto. Es endeudarme de una forma mala, o sea, es tener una mala gestión para comprarme un auto que va a ser, me va a traer más gastos. ¿Sí? Voy a estar pagando el gasto por comprarme el auto, más los gastos que me genera el mantenimiento, la nafta y demás. Eso es una deuda mala. La deuda buena es sacar un préstamo para invertir en un negocio, para invertirlo en los mercados financieros, para invertir en criptomonedas y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar ese dinero que me prestan para generar más riqueza. ¿Sí? Y cuando yo genero más riqueza, lo que hago es pagar el préstamo, utilizar la plata del otro, ¿se acuerdan? Los recursos del otro, ¿sí?, de la clase de los ricos. Bueno, eso es un claro ejemplo, ¿sí? Utilizo recursos de otro para potenciarme a mí o a mi negocio, hacerlo crecer, generar más riqueza, luego pago esa deuda y me expandí, ¿sí? Luego la diversificación de ingresos, que hoy como habíamos comentado, puedo diversificar. Si no tengo mucho tiempo, puedo tener inversiones en automático, como los robots, empresas gestoras, aprender trading, que es una profesión que cuesta muchísimo, pero cuando yo ya tengo esa habilidad, esa profesión, puedo generar muchísimo dinero, ¿sí? Y me demanda poco tiempo. La cuarta opción dice que la mejor inversión siempre será en ti mismo. Y hoy, como dijo Fabi, cuando invertimos en sí mismo, ¿sí?, cuando nos pagamos, por ejemplo, en los ingresos, separamos el 10% de formación, ese 10% te va a potenciar a vos. ¿Por qué? Porque en un futuro vas a ir valiendo cada vez más. ¿Sí? Bien dicen que cada persona tiene un precio, y es así. ¿Sí? Por lo que sabes, por los conocimientos que tenés, por la información. ¿Sí? Los ricos tienen información que nosotros desconocemos. Tienen conocimientos a los cuales nosotros no tenemos. Ellos saben cuándo pagar, ellos saben dónde poner sus empresas y demás para no pagar impuestos, o arreglar convenios y demás para disminuir esos impuestos y sacar muchas más ganancias. Esas son estrategias, ¿sí? Entonces, mientras más arriba en el tema de riqueza estemos, más información privilegiada vamos a obtener, ¿sí? El quinto punto trata de arriesgarse, siempre será más beneficioso que no hacerlo. Hay gente que tiene miedo y es entendible, pero hay que entender que todo lo que nos da miedo, en la otra parte, siempre nos reconforta, o sea, nos da una felicidad. Y más allá que hay situaciones a las cuales arriesgamos y podemos perder, yo creo que en vez de perder, adquirimos más experiencia, ¿sí? Cuando perdemos, como lo tomamos como una pérdida, adquirimos más experiencia. Y esa experiencia también nos hace valer como personas. Porque podemos, a través de esas pérdidas, enseñar a otras personas para que no pasen lo mismo, para que no pasen esos caminos que nosotros ya hemos atravesado. Adelantar ese proceso, ¿sí? Y eso también genera un valor importante en cada uno de nosotros, el saber. El sexto dice, una persona siempre podrá invertir tiempo o dinero, o pueden ser ambas, ¿sí? Pueden ser tiempo y dinero también. Pero si te faltan los dos, debes reflexionar sobre tu situación financiera. Hay personas a las cuales dicen, no tengo tiempo y tampoco tengo dinero. ¿Y en qué estás invirtiendo tu tiempo, digo? O sea, ¿qué estás haciendo si no tenés dinero y qué estás haciendo si no tenés tiempo? Es grave eso. ¿Por qué? Porque no vas a salir de esa situación. Una persona quizás no tiene tiempo, pero tiene dinero.
¿sí? Y hay personas que tienen mucho dinero, poco dinero y tienen mucho tiempo. Esas personas que tienen mucho tiempo tienen que trabajar más para que después el dinero le dé frutos, ¿sí? Pero cuando nos pasa eso, de que nos falte dinero y que nos falte tiempo, hay que reflexionar sobre eso, ¿sí? Y acá llegamos con unas frases, ¿sí? Que vamos a ir diciéndola una a una con Fabi para que vean, ¿sí? La primera para mí es una de las frases que me ha cambiado muchísimo. Dice, las oportunidades no se pierden, sino que otras personas las aprovechan. Cuando nosotros desaprovechamos una oportunidad, hay otra persona que se beneficia. Cuando dejamos escapar una oportunidad, otra persona se beneficia y tiene resultados. Y nosotros seguimos en el mismo lugar, ¿sí? Hay varios mentores que he tenido que me han enseñado que nunca desaprovecho una oportunidad, ¿sí? Que al principio quizás no es de mi agrado, pero a lo largo, ¿sí?, de ese camino me va a brindar muchísimas más salidas, muchísimos más caminos a tomar decisiones mucho más acertadas, más riqueza y demás, ¿sí? Quizás a veces nos da un poco de miedo, nos da incertidumbre, generalmente, que es lo que nos pasa con nosotros los emprendedores, pero esas oportunidades hay que tomarlas, sin saber qué nos va a deparar en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es una frase que les queríamos comentar. Viene la siguiente. Bueno, si sigues haciendo lo que has hecho siempre, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. Eso es tal cual. Nosotros, si nosotros seguimos haciendo lo que siempre vinimos haciendo, no podemos esperar tener resultados diferentes. Si nosotros no nos educamos, no nos formamos, no crecemos, no avanzamos, no abrimos la cabeza, nos expandimos a nuevas oportunidades, No invertimos. no invertimos, es imposible que cambiemos de situación. Por esto es clave la educación financiera también. La educación financiera justamente nos ayuda a esto, a cambiar los resultados que estamos obteniendo, porque cambiamos nuestra forma de hacer las cosas. Y entonces, evidentemente, vamos a cambiar los resultados que tenemos. Continuamos con otra más. Esta dice, algún día vas a hacer una tumba a la que nadie le va a llevar una flor. Animate a hacer lo que querés, animate a invertir. ¿Sí? Es una frase muy buena. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente que tenemos una vida y que a muchas personas no le importa tu vida. ¿Sí? A casi nadie le importa tu vida. Y que el momento es ahora. Te tenés que animar. ¿Sí? Principalmente animarse, a sacarte los miedos. ¿Sí? Simplemente eso. Ahora agradecerles, ¿sí? Agradecerles por su tiempo, porque ya llevamos bastante tiempo en lo que es Zoom. Agradecerles por ese compromiso a su crecimiento, a cambiar un poquitito esa mentalidad que tenemos a veces, de planificar o replanificar con el tema de lo financiero. Y bueno, agradecerles de verdad por haber estado, por haber escuchado las dos partes de Fabiana y mi parte, y espero que le hayamos aportado gran valor en este webinar, ¿sí? Que se hayan llevado muy buena información y que la puedan empezar a aplicar. Siempre se puede. Y voy a terminar con algo que Fabi me dijo en uno de los cortes del Zoom, que hay gente que a veces piensa que hay que tener 100 o 1000 o 10.000 dólares para empezar a invertir o para empezar a hacer un cambio. Y muchas veces los cambios requieren solamente de tener tiempo, buscar recursos, o a veces se puede invertir a partir de 50 dólares, a partir de 20 dólares, de 30, pero siempre es bueno tener la actitud de poder hacer esos cambios. A veces no se necesita tanto dinero, se necesita actitud. ¿Sí? Simplemente eso, agradecerles. Muchas gracias. Y pueden, si quieren preguntar, si tienen dudas y demás.